En esta noche vamos a conversar con Manuel Morales, él es asesor del CONAMAC, porque el CONAMAC ha identificado errores en la delimitación de las circunscripciones uninominales este 2014. No se olviden ustedes que en la anterior ley o con la ley que hemos estado para las anteriores elecciones del 2009, no habían las circunscripciones especiales, ni habían, pero no habían las indígenas más bien, ¿no? No, había las especiales indígenas. Había las especiales indígenas, sí. Bueno, Manuel, entonces nos vamos a tener que aclarar. Aclarando este tema, vamos a preguntarle cuál es exactamente el cuestionamiento que se tiene al trabajo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es un cuestionamiento integral, ¿no? A partir de la lectura de la Constitución Política del Estado y de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En realidad el artículo 146 de la nueva Constitución, que no estaba en Sucre, en el texto de la Asamblea Constituyente. Exactamente, eso es. Introdujo un concepto de circunscripciones especiales indígenas para minorías indígenas rurales en departamentos. Entonces ellos, en la ley 026, salió un cuadrito donde se señalaba que solo de los 9 departamentos, en solo 7 debería haber representación de pueblos indígenas minoritarios a nivel departamental. ¿Por qué solamente en 7 y no en los 9? Porque esa fue la visión que se tuvo en ese momento. Se estaba anulando, por ejemplo, a la representación indígena de Chuquisaca. Y tú sabes que en Chuquisaca existe el pueblo guaraní, históricamente, supuesto. Y se eliminaba a lo de Potosí. Yo creo que ahí lo que ha habido es un interés político, no sabemos cuál ha sido la causa. Se quedó en 7. Se quedó en 7, bien, no habría mayor problema, pero el mismo artículo 146 señala que una vez que se haga el censo, todas las circunscripciones, toda la fórmula, la repartija de diputados tiene que adecuarse a los datos del censo. Al censo de este 2012. De este 2012. Y ahí es donde empezamos a ver el gran problema al que se está metiendo el órgano electoral. ¿Por qué? Porque el censo se ha realizado, se habla de que hay que hacer una auditoría, en fin, pero hasta el día de hoy el gobierno y el INE no ha publicado oficialmente los datos del censo. Lo que ha hecho es publicar un documento, que este es el informe que leyó el presidente, en fin, pero que son unas cuantas páginas donde no está la información detallada. Y esto está generando graves problemas al órgano electoral, porque el órgano electoral lo que tiene que hacer, en base a los datos oficiales del censo, es articular las circunscripciones. La ministra Caro en un momento habló de secreto estadístico en referencia al censo agropecuario. Y la ministra de Autonomías, hace unas 2 o 3 semanas, ha anunciado oficialmente que el INE va a dar a conocer los datos finales del censo el 30 de junio. Sin embargo, el órgano electoral ya ha sacado la convocatoria y por lo tanto tenía que presentar al país una nueva cartografía en base a los datos del censo. Pero no se puede el 2 sin el 1. Exactamente. Entonces aquí observamos un primer error estructural, ¿no? ¿Dónde están los datos del censo? Ahora, nosotros, como somos técnicos, somos investigadores, hemos ido al INE, hay una base de datos del censo y tú tienes que sacar los datos a través de una computadora. A partir de ahí hemos generado información y hemos visto que, por ejemplo, en el departamento de Chuquisaca existe una cantidad mayor a 43 pueblos que se autoidentifican, algunos muy pequeñitos, otros muy grandes. Como indígenas. Como indígenas. Por lo tanto, les corresponde un diputado, te va a mencionar quiénes, los guaraníes, los yamparas, los caracaras, ayllo, jaca, afrobolivianos, poroma, etc. En el caso de Potosí, de igual manera, mira, tenemos de todos los departamentos, en el caso de Potosí, la primera mayoría serían los quechuas, no le corresponde a este diputado especial indígena, pero luego vienen los chichas, los aymaras, los caracaras, los lipes, los quillacas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el CONAMAC? Ha mandado una nota el 2 de mayo al órgano electoral plurinacional, solicitándoles una audiencia para hacer esta denuncia al órgano
pero que también el órgano nos escuche y al mismo tiempo nos explique por qué han procedido a sacar la convocatoria para estas elecciones, hablando únicamente de 7 circunscripciones especiales indígenas. Entonces, esta es una primera observación, primer error. Tiene que dar una respuesta al órgano electoral, porque si el órgano electoral materializa, consume esta convocatoria y solamente hay 7 circunscripciones especiales indígenas y no hay diputado indígena por Potosí, Chuquisaca, estaría violando los derechos de estos pueblos, está violando la Constitución y los datos del censo son incuestionables. Hay pueblos indígenas minoritarios en Chuquisaca. Por lo tanto, el CONAMAC está anunciando la posibilidad de hacer un recurso de inconstitucionalidad a la ley electoral, específicamente al artículo 57, de 2 leyes, porque la 026, por esta omisión que es garrafal, es estructural. Entonces el órgano electoral no puede decir que estas elecciones son limpias, transparentes, técnicamente impecables, porque se está violando el artículo 146 de la Constitución a partir de la vulneración del artículo 57 en la ley 026, que es la ley electoral, y en la ley 421, que es la ley de redistribución de escaños. Ahora bien, la responsabilidad no solamente es del gobierno, que no publica los datos del INE, que no sabemos por qué. Hay una responsabilidad del órgano electoral y de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa ha modificado y introduce un concepto medio perverso, ¿no? Porque dice que la redistribución de escaños únicamente va a ser para uninominales y se olvida de los indígenas. Entonces, ahí se está cometiendo un error. Ahora, ¿cuál es la segunda observación que nosotros estamos haciendo? Ha habido un reglamento, el Tribunal Electoral ha mencionado una ruralización, ¿no ve? Sí. Y el día de ayer, antes de ayer, ha dado un paso atrás, ¿no? Y ha publicado la convocatoria de las nuevas circunscripciones, Sí. ¿no? Y las ha hecho en base a un conjunto de listas, ¿no? Que esto es público, esto lo hemos impreso. Está en la página web. Está en la página web. Y aquí viene el segundo gran error. Por eso es que nosotros denunciamos y ya no confiamos en el órgano electoral plurinacional. Han calculado estas 66 circunscripciones. 63. 63, sí, a partir de los datos del censo, de los datos generales. Han tomado en cuenta. Estos datos son solamente los generales. Los generales. No tenemos el detalle. No tenemos el detalle. Ya, ahora, a ver, para aclarar, Manuel, hemos ido a las elecciones, el 2005 teníamos la anterior ley, no el 2009, yo decía el 2009, no, estaba equivocada, el 2005 sí. No hemos implementado circunscripciones especiales indígenas, no había todavía a partir de la nueva Constitución. Esa jurisdicción. A partir de la nueva Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente del 2009, ya se han elegido 7 diputados en la anterior legislación. ¿Cómo se hizo el 2009 y cómo se tendrá que hacer este 2014? Ese es mi pregunta. Bien, en el 2009, igual las 2 leyes que te he mencionado, igual sacaron la tablita donde no le daban ningún diputado a Chuquisaca y a Potosí. Bueno, se podía entender porque estaba siendo aprobada recientemente la nueva Constitución. Digamos, estábamos en una transición. Sí, pero aquí no había un dato contundente, fundamental, no había un censo. El 2010 el 2001 era otro censo, ahora ya hay un censo. Por lo tanto, este cuadrito es inconstitucional. La forma de convocatoria que está haciendo el órgano electoral. Este cuadrito ya no condice con la realidad. Con la realidad del censo. ¿Y cómo han hecho la convocatoria? Por decirte algo, te voy a poner un ejemplo. Para La Paz han hecho una cartografía especial identificando a la población afroboliviana, Moncetén, Leco, Callahuaya, Tacana y Araona. Ya. A partir de las TCOs, en fin, y han hecho una circunscripción especial indígena donde estas poblaciones han elegido un diputado especial indígena, el diputado de los afros, Medina. Exactamente, don Jorge Medina. Exacto, él no es diputado uninominal ni pluri, él es especial indígena. Ya. Bueno, resulta que esta tablita. ¿Qué cantidad de gente será esta, juntando afrobolivianos, Moncetén, Leco, Callahuaya, Tacana y Araona? Hay informes. ¿Qué cantidad de gente será esta? Hay informes de las elecciones del 2009, donde más o menos ha variado, pero yo tengo los nuevos datos. Te podría decir, por ejemplo, que en
el departamento de La Paz, la nueva circunscripción especial indígena va a tener más de 80,000 votos, sacando a los aymaras y solamente quedándose con los pueblos indígenas minoritarios en el departamento de La Paz. Hay una circunscripción enorme, la de Santa Cruz, que de acuerdo a los datos de autopercepción va a tener 140,000 habitantes, o sea, votantes. Es inmensa, pero en Santa Cruz, por ejemplo, ya no tendrían que entrar los chiquitanos, porque los chiquitanos ya serían la primera mayoría en Santa ¿Esta Cruz. minoría representa qué? Representa a los aymaras, los quechuas, excepto los chiquitanos, aymaras, quechuas, guaraníes, guarayos. Aquí vamos a pedirle a ver a nuestro amigo. Representa a los ayoreos, a yuracarés, mojeños, etcétera. Y en el censo te voy a dar un dato que es bien interesante. Incluso hay 15,000 menonitas que se han autoidentificado en el censo, en Santa Cruz, que no son nación originaria, tienen una gran concentración de tierras y además se han autoidentificado y teniendo la nacionalidad boliviana. Y ese va a ser un tema para adelante. Bueno, entonces, ¿cuál es el...? Estos que no se están tomando en cuenta, querido Manuel, para identificar, es que quiero comparar cantidad de población. Entonces, estos que no se están tomando en cuenta entre Potosí y Chuquisaca, ¿cuántos serían? Son casi 600,000 personas. O sea, son muchas personas. Son muchas personas. Los que se han autoidentificado en Potosí son casi 400,000 personas. Y estos pueblos que te he leído, Yamparas, Guaranís, Caracaras, son aproximadamente 200,000 personas en el área rural. Entonces estamos hablando... Estos supuestamente no tendrían la representación que debieran tener. Y deberían tener, ¿no? Ahora resulta bien lo siguiente, ¿dónde está el siguiente problema que hemos detectado? El órgano electoral hace la presentación de las nuevas circunscripciones y divide la población del censo, los 10,027,254 personas, las divide en las 63 circunscripciones uninominales. Y ha sacado los cuadritos que ayer el vocal Paredes explicaba aquí. ¿Y de dónde va a salir la población para las 7 circunscripciones especiales, que ayer no han sido mencionadas por el órgano electoral? ¿No es que son No son especiales, tienen una propia población de acuerdo al censo. ¿Te das cuenta? Sí. Ayer el órgano electoral ha excluido, o sea, si bien no daba 2 diputados, una a Chuquisaca y otra a Potosí, el día de ayer les ha quitado toda la población a estas 7 circunscripciones especiales indígenas. Y ha cometido otro error más. Ha tomado la totalidad de los datos del censo, por eso este cuadrito es importante. Ha tomado en cuenta los 10 millones. Pero aquí, Lorena, hay un problema. Es que los 10 millones no somos todos los que votamos. Pues, exactamente, acá están los niños, están los adolescentes, y ellos no pueden formar parte de las circunscripciones electorales. ¿Cuál es el segundo error o el tercer error que está cometiendo el órgano electoral? Debería haber tomado la población hábil a partir de los 18 años para adelante que está en condiciones de votar. O sea, somos estos 4 millones y tantos, creo, que es la población votante de 18 para arriba. Aproximadamente. Yo estoy calculando que la población que el órgano electoral acá ha incluido por demás es aproximadamente el 35%. Los niños, los adolescentes, las personas menores de edad. Entonces podríamos hablar de que estaríamos hablando de unos 6,5 millones, 7 millones. Y con ese dato que el INE debería haberle dado al órgano electoral, porque se supone que el INE tiene los datos por edad. En base a eso, recién el órgano electoral debería dividir, primero sacar a la población indígena, porque cada una de ellas va a tener su propia circunscripción. El órgano electoral tiene que decirle al país cuál es la población de indígenas que van a elegir al diputado especial indígena de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Si no lo dice y agarra toda la población y lo divide en 63 circunscripciones uninominales, ¿de dónde van a salir los votos para los diputados especiales indígenas? ¿Te das cuenta del error garrafal que está cometiendo? Sí. Ya. Otro, no ha hecho los datos, no ha tomado en base a la población
hábil para votar. Ha tomado el 100% de la población. Entonces, esos datos se van a ir modificando de una manera atroz. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el gobernador Cocarico ha ido en el censo, ha vuelto a su comunidad a reinscribirse. Como mucha gente lo ha hecho. Pero no han llevado a sus hijos. La mayoría de sus hijos, de la población joven, adolescente, se ha quedado en las ciudades. Por lo tanto, si el órgano electoral depurara la población que no va a votar y tomar en cuenta la población habilitada para ejercer el derecho al voto, yo te aseguro que las circunscripciones urbanas van a crecer mucho más en población. Por lo tanto, todo lo que ha hecho el órgano electoral hasta el día de ayer no sirve. A ver, estamos metidos en un problema si es que no hay respuestas a todos los cuestionamientos que tú estás lanzando. Estamos haciendo públicos. Manuel, estás haciendo público. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer como CONAMAC? Tú como asesor del CONAMAC, ¿qué van a hacer? De manera inmediata, dos acciones. Uno, le hemos pedido al defensor del pueblo, leyendo la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que elabore y prepare la demanda de inconstitucionalidad del artículo 57 de la ley 026 y 421, para que se restituyan los derechos de los pueblos indígenas y tengan los 2 diputados especiales en Potosí y en Chuquisaca. Primer paso. Que inclusive hasta les puede convenir, ¿o no? Es que nosotros ya no estamos calculando políticamente, ¿te das cuenta? Estamos yendo a la defensa de los derechos. No, pero a ver, con esa mirada política, Manuel. Estos diputados que van a salir... Estos representantes de Chuquisaca, sí, y de Potosí que no hay, ¿les podría inclusive hasta favorecer? Sí, el CONAMAC presentaría sus candidatos, el gobierno que presente o otros que presenten sus candidatos, e incluso si estos candidatos fueran de partidos políticos, en fin, el CONAMAC tiene una propuesta de que estos 9 diputados especiales indígenas conformen una bancada indígena y promuevan la modificación de la Constitución. Porque es una aberración que en un Estado plurinacional, donde las mayorías eran los pueblos indígenas, solo tengan 9 o 7 diputados especiales indígenas. O sea, esta arquitectura del Parlamento, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con un monopolio del 96% de los partidos que se distribuyen los diputados, los senadores, y que orgánicamente solamente les dan el 4% a los pueblos indígenas, es aberrante. Es aberrante. Entonces lo que queremos es que los pueblos indígenas modifiquen la Constitución y que redefinamos las reglas del juego. Para eso el CONAMAC va a propiciar una bancada indígena de todos los pueblos indígenas que lleguen y que sean fieles a modificar la Constitución porque está mal hecha. Ahora, ¿cuál es la segunda acción que estamos planteando? Esta demanda de inconstitucionalidad se le ha pedido al defensor del pueblo hace aproximadamente 2 o 3 semanas. Parece que el defensor del pueblo tiene que ya tomar una decisión definitiva. Y se ha solicitado al órgano electoral una audiencia el 2 de mayo. Esperemos que la próxima semana nos den la audiencia para que nos expliquen técnicamente en base a qué datos del censo han diseñado las circunscripciones uninominales y cuál es la población de las circunscripciones especiales indígenas, y que nos muestren, no solamente al CONAMAC, a las organizaciones indígenas y a todo el pueblo de Bolivia, la cartografía para cada circunscripción especial indígena. Claro, porque se va a rediseñar inclusive los límites geográficos que tiene cada circunscripción. Exactamente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, de acuerdo a lo que dice la ley electoral, la ley de reasignación de escaños. Entonces, el órgano electoral no puede, hasta la próxima semana, esquivar el mostrar esa cartografía, y del otro lado, en cuanto a las circunscripciones uninominales, tiene que mostrar a la opinión pública si lo que estamos denunciando ahora va a ser modificado o no. Porque si mantiene esta cartografía que la han presentado hasta el día de ayer como perfecta, incuestionable, lo último en términos de estándares internacionales, incluso están hablando de que están solicitando una certificación ISO de calidad a este proceso electoral, con estas denuncias todo eso se va a caer. Y tiene que haber transparencia. El órgano electoral nos tiene que plantear, por ejemplo, en la circunscripción 8,
de La Paz, Ya. ¿cuál va a ser la población que va a elegir al diputado? Seguramente se inscribirán un poquito menos, un poquito más, no hay problema de eso. Pero los datos que ayer entregó el órgano electoral, tomando en cuenta todas estas críticas y observaciones que estamos haciendo, si sacan a la población especial indígena, si restan la población menor de 18 años, la composición de estas circunscripciones que hasta ayer eran intocables y eran perfectas, se va a modificar dramáticamente. Entonces, lo que nosotros estamos esperando, que el órgano nos dé respuesta y que se transparente este proceso electoral, porque estamos viendo vicios que nos hacen pensar incluso en acciones malintencionadas, en este contexto de tanto caos, de tanta desinformación, la posibilidad de hacer fraude pues está a la vuelta de la esquina. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, Manuel? Por ejemplo, con los diputados especiales indígenas. Si no hay una cartografía y no se sabe cuántas personas van a elegir un diputado especial indígena, ¿quién te garantiza que con 20 votos, con 40, con 2000 sean elegidos en áreas rurales? Y esas personas, ¿a quién van a estar eligiendo? Eso no se sabe. Por otro lado, estos datos que ayer el órgano ha planteado públicamente no van a ser alcanzados, porque jamás, no va a haber población que alcance a cubrir los datos que han dicho que cada circunscripción uninominal tiene, porque ellos están tomando en cuenta incluso la población menor de 18 años. ¿Con qué lo van a rellenar? ¿De dónde va a salir esa población? Que ellos lo están tomando en cuenta y son menores de 18 años. ¿Qué jurídicamente está presentando el CONAMAC? ¿Qué es lo que se presenta? En estos momentos, esa demanda de inconstitucionalidad. Demanda, ya. Por otro lado, una audiencia de denuncia, queja y solicitud al órgano electoral que repare todos estos inconvenientes. Caso contrario, tenemos la demanda de un amparo, por eso queremos agotar la vía administrativa. Y finalmente, si esto no se diera, tenemos también las instancias internacionales para que un tribunal internacional haga respetar los derechos de los pueblos indígenas, se vaya incluso una reparación. Y el grave problema es que si esto no se corrige ahora, que estamos a tiempo, antes de las elecciones, lo que se va a hacer es una gran impugnación el día de las elecciones. ¿Tú te imaginas, Lorena, que tú a tu circunscripción uninominal donde tú vas a votar, en vez de que te llegue la boleta para elegir un diputado uninominal, te llegue una boleta para elegir un diputado especial indígena, ¿tú qué harías? No votarías, reclamarías, invalidarías el voto de la mesa. Claro, o reclamaría a las autoridades que están ahí y decir, bueno, no me corresponde No me eso, corresponde. déme una papeleta que me corresponda. Ahora pensemos al revés. ¿Qué pasaría si tú el día del censo has dicho, soy Yampara en Chuquisaca? Ya. Ellos han venido incluso a La Paz a reclamar esto, están Sí. haciendo una demanda, en fin. Y el día de las elecciones te llegara una boleta para elegir solamente diputados uninominales. ¿Tú qué harías como Yampara? Claro. Lo mismo. Supuesto, lo mismo. Impugnaría, reclamaría, y esto haría que se vayan anulando mesas y mesas, y finalmente el órgano electoral, en vez de garantizar un proceso democrático, que se respete los derechos de los pueblos indígenas, nos está llevando, ¿no?, por X o Z motivo, a una situación caótica donde el proceso democrático creo que estaría en cuestionamiento. Bien, Manuel, entonces vamos a estar esperando. ¿Cuánto tiempo más, en cuánto tiempo más el Tribunal Supremo Electoral tiene que responderles? Se supone que hasta la próxima semana. Yo quiero señalar que cuando vino el Comité Cívico de Santa Cruz los atendieron en 24 horas. Pero cuando hace un reclamo el CONAMAC, que es una organización indígena, ya van 2 semanas que no hay respuesta. Finalmente, ¿quién se va a perjudicar? Todos nos vamos a Todos nos van a perjudicar. ¿Y quién va a ser responsable? Bien, Manuel Morales, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Le vamos a hacer seguimiento a ver qué es lo que va a suceder en los próximos días. Ya tendría que estarse sabiendo alguna novedad sobre este cuestionamiento que le hace el CONAMAC, el Tribunal Supremo Electoral, a propósito de lo que le corresponde a Potosí, a Chuquisaca, y de la cantidad de votantes, que es toda la población, y no solamente los de 18 años para arriba, ¿no? Así es. Bien, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hacemos una pausa.